Cuaresma, un viaje de fe y reflexión. Día 29. La conversión. Desde niño me llamó la atención cómo muchos personajes de las Sagradas Escrituras tenían un nombre y luego otro. Al crecer me di cuenta de que el cambio de nombre corresponde a un momento clave que representa un cambio espiritual profundo, de misión, una especie de aumento de identidad. Porque si bien normalmente es un renacer del alma, la historia previa del personaje queda como un cimiento para construir la nueva persona que, junto con el nuevo nombre, se rearma desde el espíritu. Si lo comparáramos con un edificio, es como si lo reconstruimos desde las antenitas del techo, la parte más cercana al cielo. Me hace pensar mucho en qué significa la identidad y en lo que significa el nombre para la propia identidad. Como los que tenemos dos nombres, a veces somos llamados de una manera en casa y con el otro nombre en la escuela o el trabajo. Y al menos yo me sentía casi como otra persona. Sí tenía una actitud y personalidad un poco diferente en los diferentes ámbitos. Los que hemos tenido apodos, y particularmente los que tuvimos la suerte de tener apodos cariñosos, también nos sentimos diferentes en los espacios en los que somos llamados así. Normalmente es la gente quien nos quiere, quien los utiliza con nosotros. Esa parte de la identidad es tan importante que hasta se nos hace raro cuando, por ejemplo, un amigo que normalmente nos llama por el sobrenombre, de pronto usa nuestro nombre verdadero. Suena que algo se ha puesto serio o no anda bien. Cuando tu mamá utiliza tu nombre completo es normalmente porque te va a regañar. O cuando en casa nos dicen el nombre de la escuela, o peor aún, cuando en la escuela o la oficina se nos dice el de casa. Algo se siente raro, como estar en un sueño o una especie de realidad alterna. Me hace un poco de gracia respetuosa por supuesto, imaginar a Pedro en el momento en el que su hermano Andrés lo lleva a conocer a Jesús. Lo primero que Jesús le dice no es: «Hola, ¿qué tal, Simón? Soy Jesús, el Hijo de Dios y Salvador del mundo». No, Jesús no se presenta a sí mismo, sino que le presenta a Pedro. No dice: «Yo soy Jesús». No, dice: «Tú eres Simón, hijo de Juan». Aquí imagino a Pedro diciendo para sí mismo: «Sí es». Luego le dice: «Tú serás llamado Kefas», que es la palabra en arameo para roca. Como los evangelios se escribieron en griego, a nosotros nos llegó como Pedro, por Petros, que significa lo mismo. Jesús le presenta a Pedro, a Simón, su nueva identidad, su yo renacido, su vocación, el resto de su historia, su destino y misión en la vida. Es de llamar la atención que Juan, el evangelista, nos narra este pasaje que tiene un paralelo luego de la resurrección, cuando le pregunta: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas?». Cuando le hace estas preguntas 3 veces. Luego de resucitar, lo llama otra vez con el nombre original, Simón, como haciéndonos ver que en este momento Pedro no era una roca fuerte y firme. Necesitaba ser restaurado con esas 3 afirmaciones, luego de negar a Jesús 3 veces, para recobrar la nueva identidad llamada Pedro. Bueno, ¿y qué es la identidad? Como hacíamos en la primaria y en la secundaria, vamos al diccionario. La identidad es el conjunto de rasgos que nos definen como nosotros mismos, como individuos o como colectividad ante los otros, con los que tenemos diferencias. Etimológicamente proviene del latín identitas, y esta deriva de idem, que significa lo mismo. Por lo tanto, en este caso, al tener un nuevo nombre, dejamos de ser lo mismo de antes. Pedro no es el mismo que Simón. Abraham no es el mismo que Abraham. Israel no es el mismo que Jacob. Nombres nuevos dados por Dios y por Jesús que no solo cambiaron a sus receptores, sino a la humanidad entera. Porque la palabra de Dios es poderosa. Cuando Dios habla, el universo obedece. Dios crea el cosmos de la nada, los días, la luz, los seres vivos y el género humano con su palabra. Y el nombre nuevo que les ha dado es palabra creadora de Dios, haciendo hombres nuevos.
Otro caso que siempre me ha llamado la atención es el caso de Pablo, que cuando era un judío observante, estricto de la ley y perseguidor de la iglesia de Cristo, era conocido como Saulo. Pero luego de que fuera llamado a la conversión en el camino de Damasco, fue tirado a la tierra, o en latín, al humus, es decir, fue humillado. Y estando ahí, con el ego roto y en un estado de completa vulnerabilidad, pues estaba aturdido y temporalmente ciego, fue llamado a la conversión. Él no fue rebautizado por Dios, ni por Jesús. A Saulo lo conocemos como Pablo, porque esa era una práctica común en la época, tener un nombre latino y uno hebreo o arameo. No necesariamente dos nombres, sino muchas veces dos versiones del mismo nombre, o un nombre parecido que fuera más familiar para los romanos. Eso le fue de mucha utilidad en su predicación ante los gentiles. Pero aquí hay algo muy interesante con respecto al nombre latino, pues Paulus, que es el nombre latino, significa pequeño. Y es justo así como Pablo se considera a sí mismo, el más pequeño, el último, el menor entre los apóstoles, y es porque él se hace pequeño ante la grandeza de su llamado. Me da tanta esperanza pensar que no hace falta que una zarza ardiente que no se quema me cambie de nombre, ni tengo que luchar contra ángeles cuerpo a cuerpo para obtener una nueva identidad, es decir, para ya no ser el mismo. Tampoco hace falta el paso de caerse de un caballo y quedarse ciego del costalazo, pero el paso de quedar al nivel del polvo sí parece ser de mucha utilidad. Silenciar el ego, que significa el yo, aquí una vez más la identidad. Por un momento dejar de ser quien creo que soy, y mejor dejar que el Señor me diga quién soy. Tú eres Simón, hijo de Juan. Reconocer que soy polvo que lleva el aliento de Dios, y como tal soy su criatura, y ni mi cuerpo ni mi alma me pertenecen. Y si tengo una identidad, es porque fui creado a su imagen y semejanza. Entonces es Él quien sabe quién soy en realidad, no yo. Eso me recuerda que en la Biblia muchas veces la palabra conversión no significa transformar, sino volver, dar la vuelta, dejar el camino equivocado y retornar a Dios, que siendo nuestro creador, puede decirnos quiénes somos y para dónde vamos. El verdadero camino. Y Jesús dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14, versículo 6. Cuando el gran y correcto Saulo dejó de lado la arrogancia y se deshizo de todo lo que creía ser, se convirtió al Señor. Y de pronto, la misión que él creía que le había dado Dios resultó ser todo lo contrario. Aparece Pablo, el pequeño, y en lugar de jalonear a la iglesia de Cristo, la empuja hacia todo el mundo, mostrándoles a los gentiles que también eran hijos y coherederos del reino de Dios. Y es que esa muy bonita consecuencia suele tener el saber quién es uno y qué tiene que hacer. Lo hace uno con gusto y a veces ni cuenta te das. Convertirse es volver a Dios. Y regresar a sus brazos no significa volver y aguantar un regaño por haberlo hecho mal. No, como el padre al hijo pródigo lo recibió con un abrazo. Y suponemos que el hijo cumplió después con sus deberes de una manera suave y con gratitud. Así le pasará a nuestro espíritu, si lo ponemos en donde debe estar, en manos de Dios. Dios no busca héroes perfectos, sino humildes, mansos a su palabra, fieles de corazón a nuestro Creador y Padre Celestial. No olvidemos que Pablo, antes de convertirse, creía que hacía lo correcto, hasta que se dio cuenta que estaba equivocado. Como dice San Agustín: tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé. Y he aquí que tú estabas dentro de mí, y yo fuera. Y por fuera te buscaba, y deforme como era, me lanzaba sobre estas cosas hermosas que tú creaste. Tú estabas conmigo, mas yo no estaba contigo. Me retenían lejos de ti aquellas cosas que si no estuvieran en ti, no existirían. Me llamaste y clamaste y quebrantaste mi sordera. Brillaste y resplandeciste y curaste mi ceguera. Exhalaste tu perfume y respiré. Y ahora te anhelo,
Gusté de ti, y ahora siento hambre y sed de ti. Me tocaste, y ahora ardo en deseos de tu paz. Cuando reconocía que con un espíritu rebelde e inquieto buscaba a Dios sin saber que lo buscaba, equivocando el camino, de un joven rebelde y renegado al cristianismo por considerarlo indigno de su intelecto, a ser uno de los padres filosóficos de nuestra iglesia, basta poner el ego en el piso con el polvo a donde volverá y aguardar con humildad a que nos presenten a nuestro verdadero yo. Palabra del Señor.